Se da cuenta. ¿Qué habíamos estado viendo? El reloj despertador. ¿Sí? Repasemos. Especificaciones del reloj despertador. Estas son las especificaciones, las cosas que tengo que cumplir innegociablemente. Lo que inventé acá podría hacerlo de otra forma. Eventualmente, de acuerdo a lo que esté decidiendo, tendría que ir y preguntar con mi cliente si tengan. Pero en general, tengo un poco más de libertad. En estas cosas, que son las cosas que el cliente me anuncia de entrada, necesito esto y esto, suele haber poca libertad. ¿Sí? Pero normalmente está bueno ustedes que también sugieran cosas, ¿no? O sea, mira, yo necesito el reloj en 24, che, pero fíjate que si lo ponemos en 12 tendrás esta opción, ¿no te parece? O sea, a veces se puede negociar mostrándole alternativas o desventajas cuando pide algo fijo. Pero esto es mucho más duro de negociar que cualquier otra cosa que no haya anunciado. O sea que en principio estas cosas las tenemos que cumplir o vamos a tener una discusión en algún momento. Si no vamos a cumplir, lo mejor que podemos hacer es discutirlas de entrada. Tengo que mostrarlo ahora en minutos, horas y minutos. Yo internamente podría tener segundos, lo que me piden, no me piden que lo muestre. En el caso de agregar cosas, probablemente si agregue segundos no haya mucho problema. Pero puede suceder que diga, no, pero se hace muy largo, yo no quiero ver los segundos. ¿Sí? Obviamente tengo que poder ponerlo en hora. Tengo que, bueno, el reloj va a funcionar solamente en 24 horas, eso me arregla el tema de PM, AM y PM. Cuando el reloj esté funcionando, tengo que saber que está funcionando de alguna forma y ya me dijeron, quiero que se prenda el puntito del medio, lo más parecido a los viejos relojes. Tengo que manejar una alarma y a la alarma tengo que poder definir con hora y minutos. Quiero poder habilitarla o inhabilitarla, es decir, que cuando llegue la hora suene o no suene, más allá de que cuando suene tengo que poder callarla también, ¿sí? Pero además de callarla, tengo que poder posponerla 5 minutos. Que se calle, pero que a los 5 minutos vuelva a sonar. ¿Sí? Y cuando la alarma está activa, tengo que tener alguna forma de saber que está activa, y cuando está activa, alguna forma de saberlo también, y entonces el puntito del último dígito va a ser mi indicador de si la alarma está activa o no. A partir de esos requisitos y a partir de hablar con el cliente a ver si esto le parece suficiente o no, decidimos una interfaz de usuario. O sea, cómo se va a ver el equipo. El equipo va a tener 4 displays de 7 segmentos. Este va a ser el puntito que va a parpadear cuando está funcionando. Este va a ser el puntito para indicarme la alarma. Tengo 4 botones y 2 botones más que se llaman aceptar y cancelar. Estos botones en principio no tienen función definida, podrían cambiar de función. Esto coincide con unas placas que nosotros ya hicimos para hacer distintos tipos de experiencias. Por eso acá no se llama ajustar hora, subir minuto, bajar minuto, se llaman F1, F2, F3, porque en realidad con esas mismas cosas se pueden hacer varios ejercicios y en los laboratorios harán un pedazo de una calculadora, un contador o cosas por el estilo usando más o menos la misma interfaz, ¿no? Si estuviéramos haciendo realmente un reloj, probablemente le hubiéramos puesto otro nombre, hubiéramos hecho algo un poco más a medida. ¿Sí? Acá estamos rehusando lo que tenemos. Lo que sigue sería ver que con esa interfase puedo hacer todo lo que tengo que hacer y empezar a desglosar, bueno, se pone en hora. ¿Cómo se pone en hora? ¿Qué botón aprieto? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sucede? Porque eso a la larga son los algoritmos que yo voy a tener que codificar cuando lo programo. ¿Sí? Entonces, cuanto antes lo tenga, mejor. Entonces voy a empezar a describir la forma de uso, cómo funciona el reloj y cuál es el comportamiento que espero del reloj. Muchas de estas cosas son obvias, la idea del reloj es justamente que esto lo pasemos rápido. El reloj está buscándome la fecha y hora, con el puntito parpadeando, si está todo bien. ¿Sí?
Y eso quiere decir que la hora está ajustada y que lo que estoy viendo es la hora. Cuando lo enchufo a 220 por primera vez y la hora no es la hora actual, es cualquier cosa, van a parpadear, además del puntito, toda la hora. Para saber que se cortó la luz y que el reloj no está en hora y que la hora que estoy viendo no es la hora. ¿Estamos de acuerdo? Nada nuevo bajo el sol. Cuando aprieten la tecla F1 por más de 3 segundos, vamos a entrar a configurar la hora. Entonces, para configurar la hora, aprieto la tecla y la tengo un ratito. Y para saber que estoy configurando la hora, va a empezar a parpadear los dos dígitos de la hora. Con la tecla F3 y F4 voy a subir o voy a bajar el valor que estoy viendo. Cuando llegue, si estoy ajustando horas, cuando llegue al 24, voy a volver al 0, y cuando llegue al 0, si decremento, voy a volver al 24, para hacer algo cíclico para que sea más cómodo. Y en los minutos lo voy a hacer sobre los 60. Cuando está parpadeando la hora, aprieto aceptar, fijo la hora y empiezan a parpadear los minutos. Aprieto aceptar, fijo la fecha y hora que estoy viendo en la pantalla como fecha y hora actual. Si en algún momento acepto cancelar, aprieto cancelar, vuelvo a lo que estaba. ¿Sí? Si no aprieto una tecla por más de 30 segundos, vuelvo a lo que estaba. O sea, cancelo automáticamente. ¿Estamos de acuerdo? Es bastante natural, pero se podría haber hecho de otra forma. O sea, podrían haber apretado F1 para la hora y F2 para los minutos, o usar el F2 para pasar de la hora a los minutos en lugar de aceptar. ¿Sí? Y todo eso va a impactar después en lo que escribamos, obviamente. Cuando aprieto F2, por más de 3 segundos, voy a entrar a configurar la alarma. Lo natural que empiece a parpadear la hora de la alarma. Pero para no perderme de lo que estoy viendo, que es la hora de la alarma, no la hora actual, van a parpadear también todos los puntitos de abajo. Entonces, si yo lo que estoy ajustando es la hora del reloj, parpadean los dígitos. Si estoy ajustando la hora o los minutos de la alarma, parpadean los dígitos con los puntos de abajo. ¿Sí? Para saber qué de las dos cosas estaba ajustando. Entonces, cuando estoy ajustando la alarma, parpadean todos los puntos. El ajuste de la alarma sigue la misma lógica que la del reloj. Si pongo aceptar, paso de la hora a los minutos. Si pongo aceptar, paso de los minutos a fijarla. Si pongo cancelar en un momento se para. Con F3 subo, con F4 bajo. ¿Sí? En forma cíclica. Cuando, bueno, el puntito de la derecha me dice si la alarma está activa o no. Cuando yo termino de configurar la hora de la alarma tiene que quedar activa automáticamente. Lo estuviera o no lo estuviera, de hecho ese no está escrito. Si la alarma está sonando y aprieto aceptar, la pospongo por 5 minutos. Y si aprieto cancelar, la callo hasta el día que sigue. Si la alarma no está sonando, cuando aprieto aceptar, activo la alarma, se prende un poquito. Y cuando aprieto cancelar, la desactivo la alarma y se apaga el tiempo. ¿Sí? Cuando está sonando, aceptar y cancelar hacen una cosa, cuando no está sonando, aceptar y cancelar hacen una cosa distinta. Y cuando estoy configurando, aceptar y cancelar hacen otra cosa distinta. ¿Sí? Eso lo hace por gusto. Eso lo hago decidiendo yo cuál es el comportamiento que espero en el equipo. Y después lo voy a programar. Porque todo nuestro es software. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando me dé cuenta que apretaste la tecla, voy a decir, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Ya todo es por software, ¿no? Es todo por software. Pero lo primero que tengo que definir es qué es lo que quiero crear en software. ¿Sí? Hasta aquí, cuando ustedes tienen que hacer software, en general, le decían, tiene que sumar, tiene que restar, tiene que hacer esto. Yo les decía qué es lo que tiene que hacer y la operación la conocía. Cuando tomamos un proyecto, lo primero que tenemos que definir es la operación que queremos que suceda. Y recién podemos codificar el algoritmo. Lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos hacer. ¿Sí? De hecho, sobre este proceso van a tener una materia entera que se llama ingeniería de software. ¿Sí? ¿Por
porque es una de las partes problemáticas. Por eso nos quedamos con un proyecto sencillito. ¿Alguna duda de cómo funciona? No, creo. Bien. Cuando ustedes hacen esto por primera vez, normalmente no encuentran todo el funcionamiento de uno y tan clarito. Y no, así, a menos que estén copiando él. Normalmente van y vuelven y empiezan a pensar, y dicen, no, pero esto es incómodo, o no se entiende, o me olvidé de activar y desactivar la alarma y hay que dar una vuelta atrás. O sea, normalmente esto no es un proceso tan limpio como yo lo estoy mostrando. Hay idas y vueltas y repensadas las cosas, ¿no? En este proceso es importante tratar de tener coherencia, o sea, tratar de que las cosas se hagan más o menos de la misma forma para que sea lo más intuitivo posible para el usuario, para que sea lo más fácil de usar para el usuario. Si la alarma la ponemos de una forma, pero la hora la ponemos de otra, muy distinta, resulta fastidioso. Así que la regularidad en cómo se interactúa con el dispositivo suele ser un tema importante. Hasta aquí sabemos qué es lo que queremos hacer, con suficiente nivel de detalle. O sea, empezamos primero con un bosquejo muy general de la forma de uso, definimos cómo iba a interactuar con el usuario, o sea, cuáles son las entradas y salidas que ve el usuario, si van a trabajar con cosas, cuáles son los sensores, qué son las cosas que tienen que medir, y cómo las tienen que medir y en qué rango estarían en este mismo proceso, y el algoritmo general de comportamiento del equipo. O sea, el equipo tiene que hacer esto. ¿Sí? Empezamos normalmente con descripciones textuales y en algún momento vamos a tener que pasar a diagramas de flujo, ¿sí? O pseudoalgoritmo, algo más que estas descripciones así sueltas de comportamiento, algo más, hago esto, si pasa esto, hago esto, y ya plantear bifurcaciones en definitiva, ¿sí? Pero necesitamos primero más o menos lo que esperamos. Hasta este punto en general hablamos con el cliente, ese comportamiento lo tratamos con el cliente. De aquí en más seguimos solos. Se acaba la etapa de diseño y empieza la etapa de... o se acaba la etapa de análisis, en realidad, es entenderlo el problema, y empieza la etapa de diseño. Para pensar cómo lo voy a construir y después construir. Para eso nosotros vamos a seguir cuatro pasos o 4 grandes tareas. Vamos a hacer un esquema de hardware, o sea, esas cosas que tenemos que mostrarle al cliente o recibir del cliente, esas temperaturas que tenemos que medir o esos botones, cómo los vamos a conectar a nuestro procesador y qué recursos necesitan nuestro procesador para interactuar, cosas que obviamente todavía no pueden hacer en sus proyectos, esto lo vamos a ver después del parcial, en realidad, pero para el reloj, que es una conexión sencilla, van a ver que van a entender más o menos cuál es la idea. Después vamos a pasar a qué datos tenemos que llevar y más o menos cómo lo vamos a estructurar. En general a esto lo vamos a hacer junto con el diagrama general del software, porque el software depende de cómo están los datos estructurados y los datos se pueden... O sea, al empezar a escribir el algoritmo se pueden dar cuenta que si estructuran los datos de otra forma, el proceso es más fácil. O sea que de nuevo, estas definiciones son idas y vueltas, ¿sí? Interacciones. Y una vez que tienen el esquema general de software, o lo que llamamos nosotros el diagrama flujo general, o el comportamiento general, pero ya en forma de algoritmo, vamos a bajar a empezar a construir esos grandes bloques que definimos como hay que poner en hora la alarma, ¿sí? Y después de que hicieron el diseño de cada uno de esos, recién bajarían a la codificación. ¿Cómo vamos a conectar las cosas? Bueno, yo les dije que un microcontrolador es una computadora metida en una sola pastilla. Y una de las cosas que tiene integrada dentro de la pastilla son los dispositivos de entrada-salida. Y uno de los dispositivos de entrada-salida que tiene son los GPIO, que son entradas y salidas digitales. Es decir, que en un microcontrolador yo tengo patitas físicas que puedo definir como entrada o como salida. Si son salidas, le puedo asignar un valor 0 o 1 y voy a tener 0 OBCC. Y si son entradas, voy a leer en una dirección de memoria 0 o 1 en función de que le haya aplicado 0 OBCC. ¿Sí? ¿Cómo llegamos del 0 OBCC acá al 0 1 de memoria? Lo vemos después del parcial. ¿Sí? Pero lo cierto es que tengo direcciones de memoria
que me reflejan el estado físico de estos terminales. ¿Sí? Entonces, para mostrar cosas necesito solamente los 4 displays de 7 segundos. Y en realidad, lo que sea que voy a poner como alarma, el zumbador o lo que sea que voy a poner como alarma. A estos displays yo los podría conectar de 2 formas. Ustedes probablemente hubieran conectado cada LED a un bit de acá y a masa. Y entonces hubiesen gastado 28 terminales. Nuestro procesador, por suerte, tiene más de 28 terminales. Pero el precio de un procesador está directamente relacionado a la cantidad de terminales que tiene. Y hay una relación, además, entre las capacidades de memoria y la capacidad de procesamiento y el número de terminales. No existen procesadores con mucha capacidad de procesamiento y pocas patas, y no existen procesadores con poca capacidad de procesamiento y muchas patas. ¿Por qué? Porque si tengo muchas patas, quiere decir que tengo mucha información y es poco probable que un procesador con poca capacidad lo pueda manejar. ¿Sí? Entonces, si yo uso patas de más, voy a estar pagando un procesador que además de tener más patas, tiene más capacidad de procesamiento que por ahí no solo. Conclusión, cuando hago sistemas embebidos, tiendo a mezquinar patas. Además, hay otras razones por las cuales voy a elegir esto, que es un esquema multiplexado. Esto se usa muchísimo, por eso está puesto así. ¿Cuál es la idea? La idea es que en lugar de prender los 4 dígitos al mismo tiempo, voy a prender cada uno de los 4 dígitos en una fracción de tiempo lo suficientemente chica para que mi ojo no se vea. ¿Sí? Y esto se usa hasta en la sopa. Esto es un multiplexado en el tiempo. ¿Cómo se fabrica una pantalla multiplexada en general? Bueno, tengo un arreglo de filas y columnas. Las filas, en este caso, están conectadas a los segmentos. Y las columnas están conectadas a los puntos comunes, porque estos dígitos, estos display, tienen 8 patas. Es decir, aunque hubieran querido, no lo hubieran podido conectar como lo querían conectar. ¿Sí? En realidad sí, si ponían esto más, se lo podían conectar de esa forma. Entonces, una pata de estos ya está unida internamente dentro del componente a un único terminal. En nuestro caso vamos a elegir un cátodo común para que la pata que esté unida sea la masa. Vamos a conectar cada patita de salida de estos a cada uno de los terminales en paralelo. Y acá vamos a conectar otra salida. Entonces, si yo pongo un 1 acá y un 0 acá, este segmento se prende. Pero si yo pongo un 0 acá y un 0 acá, este segmento no se prende. Y si pongo un 1 acá y un 1 acá, este se prende porque estaba con el 0, pero este no se prende porque está con 5 y 5 acá. Este es, profe, es anodo común. Esto es cátodo común como está dibujado, por eso está dibujado abajo. Entonces yo por acá mando 0,5, si tengo 5 en el ánodo que es este y 0 en el cátodo, se prende. El proceso es el mismo. En el ánodo común lo que tengo que mandar son ceros por acá, mandar esto a BCC, pero voy a tener un problema con los transistores. ¿Por qué? Porque esto funciona conceptualmente. Cuando nos acordamos de que acá hay corrientes y de que lo que... O sea, nosotros ponemos la tensión, pero por acá circula la corriente. Tenemos que ver si la corriente que puede gestionar esta pata de salida es compatible con la corriente que necesita el LED. Y en términos generales, un puerto GPIO de un procesador puede manejar la mitad de la corriente que necesita un LED. ¿Sí? Pero, en términos generales, los terminales de salida de un microprocesador, una salida digital de un microprocesador, funcionan como fuentes de corriente. Es decir, en la mayoría de los microcontroladores no lo puedo quemar por exceso de corriente porque cuando llega a la corriente máxima empieza a caer la tensión automáticamente, saturan en el valor de corriente. ¿Sí? Entonces puede hacer un cortocircuito y no quemar.
traten de no probarlo, porque algunos sí se queman. Pero en general, ¿sí? Las salidas están configuradas como fuente de corriente. Ahora bien, entonces, yo puedo, esto necesita típicamente 20 mA. Este entrega 10, 12 mA, tranquilo. Si yo conecto esto así y prendo un dígito, por acá van a salir no más de 10, 12 mA. Este con 10, 12 mA se ve bastante bien, no pasa nada. Y por acá van a volver los 20 mA. Y este que está configurado como una salida, pero que tiene el valor 0, le van a entrar 20 mA. El problema es cuando prenda, además de este. Porque por acá van a salir 20, o otros 12, pero por acá van a tener que entrar 30, que no van a entrar. ¿Sí? Y cuando quiera prender el 8, no sabe. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, van a entrar los de 30 mA y voy a reventar la compuerta. ¿Sí? En el peor. Conclusión. Esta sí más o menos funciona, pero esta sí no funciona. ¿Qué tengo que poner acá? Yo necesito canalizar, o sea, yo necesito que entren los 12 mA a cada segmento y necesito canalizar los 80 mA de alguna forma, no bajarlos. Si yo pongo una resistencia, voy a limitarlos. Pero si lo limito, el LED no se prende. Entonces, lo que necesito no es bajar los 80 mA que pasan por acá. Las resistencias eventualmente las tendré que poner acá para no confiarme de la fuente esta y decir, bueno, por las dudas, este no esté limitado, pongamos una resistencia para que seguro eléctricamente, teniendo en cuenta la caída de tensión de este, por acá no pasen más de 12 mA que no quede este soporte. Para no confiarme. Ahí sí tengo que limitarlo. Pero acá necesito la conjunta de todo. Entonces, necesito canalizar los 80 mA, no frenarlos. Si mando más a todos, cuando prenda este también se prende. Lo tengo que mandar selectivamente más. A veces sí, y a veces no. ¿Qué dispositivo conocen que deja pasar la corriente? A veces sí, a veces no. Un transistor. Un transistor, ¿cómo se llama? Nosotros no vamos a usar nunca los transistores como otra cosa que no se llama. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Un transistor NPN. La base viene acá, con una resistencia. El emisor va a masa y el colector va al 7 Y entonces, cuando acá pongo una tensión positiva, o sea, ahora cuando pongo un 1, igual a un 0, este transistor satura, esto se conecta a masa, la corriente le circula y en el que tengo 0, el transistor está cortado y no sale. ¿Estamos? Conclusión, para aprender ahora necesito un 1 y un 1 y no un 1 y un 0, como necesitaba antes, lógicamente. Si pongo un ánodo común, el transistor va a tener que ser PNP, va a tener que estar puesto acá arriba, pero voy a tener un problema si esto se alimenta con 5 y esto con 3,3. Porque para saturar el transistor de 5 necesito darle 5 que él no genera. Por eso normalmente nunca voy a decir que se quema. ¿Sí? No tengo saturado. Si todo trabaja en 5 no hay problema. Pero si tengo diferencias de alimentación y los micros nuevos son de 3,3, empiezo a tener problemas. ¿Sí? Entonces, generalmente le voy a esquivar a los que Sería por eso, de verdad, profe. ¿Eh? MJT sería. En realidad terminamos usando normalmente MOSFET, porque si pones un MOSFET acá, eliminás los problemas de corriente, porque a los MOSFET los disparás por tensión, y casi no consumen corriente. Entonces no tenés que poner resistencias de limitación acá y es más fácil todavía. Entonces, en general, como lo vamos a usar como llave y no nos preocupa que la curva de ganancia sea distinta, lo que usamos son MOSFET. Como llaves. Y listo. Sobre todo si querés manejar corrientes importantes. Porque si vos querés manejar por acá 50 amperes, un transistor de 50 amperes solo tiene una ganancia de 10. Entonces, hay que meterle por acá 5 amperes. Y a este no le da. Y un transistor de 5 amperes tampoco tiene una ganancia muy grande. Entonces, por ahí todavía la base del transistor, o sea, ya tengo que hacer un Darlington o un Cascode, y a la base ese todavía le tengo que meter 500 mA, 50 mA, que tampoco me lo da, pero otro más. Mientras que un MOSFET de 60 amperes lo disparo como si nada. ¿Sí?
Entonces, de nuevo, como a nosotros no nos preocupa la proporcionalidad, son llaves, van a encontrar que todos los circuitos que trabajan con microprocesadores lo que tienen son transistores MOSFET. Bien. Y esto es todo lo que necesitamos de electrónica. Ahora nos queda un detallito más. Perfecto, tenemos resuelta la salida. ¿Sí? O casi todas las salidas. Nos queda una salida que llamamos Luján el Pizarro. ¿Qué pasa con las entradas? ¿Qué voy a usar de entrada? Un botón. ¿Qué es un botón? ¿Alguna vez rompieron un botón? Una llave mecánica. Bueno, ¿cómo se construye una llave mecánica? Con resorte. Literalmente un botón son dos láminas metálicas más un resorte con una tercera lámina. Y cuando esta lámina, este resorte mantiene esta lámina separada de estas dos. Cuando ustedes lo apretan, esta hace contacto con esto y cierra ese filtro. ¿Sí? Por eso el dibujo esquemático de botones es ni más ni menos que este. Porque constructivamente el botón básicamente está hecho de esa forma. Bien, pero yo en la patita de entrada necesito tener o 0 volt o 5 volt. Y esto solo me puede dar 5 volt o abierto o 0 volt o abierto. No tengo forma de que esto me dé 0 o 5. Para que me dé 0 o 5 tendré que tener un segundo contacto acá arriba y cuando no está abajo acá arriba, y en todo igual hay un momento en el que no está ni en uno ni en otro. ¿Sí? Entonces tengo una terminal flotante. Terminal flotante no tiene valor definido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en el problema? Sí. Bien, ¿cómo se resuelve? Con una resistencia depurada. Este es el botón. Este es mi terminal de entrada. Este terminal de entrada tiene una resistencia muy grande, de los órdenes de las decenas de megaohms. Porque todos sabemos que tiene todo es una impedancia, ¿sí? O sea, en realidad acá hay una resistencia masa y una resistencia BCC, pero muy grande. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es poner una resistencia bastante grande, el orden de las decenas de K, en serie con el botón. Y la patita de entrada al centro. Cuando yo suelto el botón, ¿qué circuito tengo? Una resistencia grande en serie con una muy grande y en paralelo con una muy grande. El paralelo de esta con una muy grande es aproximadamente esta. Y el serie de esta con una muy grande es aproximadamente esta. Entonces, por acá hay una circulación de corriente. ¿Dónde cae la mayor parte de la tensión? Entonces, este punto está aproximadamente a esta tensión. Porque como la corriente que circula es muy chiquitita, la caída de tensión que tenemos acá es muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Cuanto más chica sea esta resistencia, mejor. ¿Qué pasa cuando aprieto el botón? La corriente se va a ir por acá mucho más que por acá. Por acá algo sigue circulando, pero pasa a ser despreciable. Pero ahora tengo una resistencia medianamente grande en serie con una resistencia extremadamente chica. ¿Dónde cae la tensión? Acá arriba. ¿Sí? Entonces, este punto se fue de casi BCC a casi masa. Cuanto más grande sea esta resistencia en este momento, mejor. ¿Por qué? Porque va a caer toda la emoción. Porque esta corriente me está cargando a la fuente. O sea, antes la corriente que circulaba era del orden de los nanoamperes. Fantástico. Ahora la corriente está limitada con esta resistencia. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande sea mejor. Pero si la hago tan grande que entre en el orden de magnitud de estas, tampoco me conviene. Entonces,
¿Qué valor tiene que tener esa resistencia pull-up? Es un valor muy amplio. Le podés poner de un K a 100K y casi no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es esta resistencia, en realidad lo que sucede es que se empieza a poner en el orden de esta, y cuando aparecen ruidos de fuentes de alimentación, de electromagnético, este valor se puede acercar a la franja bunda. ¿Sí? Entonces, en general que ponemos una resistencia grande, pero no tan grande. Orden de magnitud, decenas, centenas de K es algo razonable. 100, 10K, 100K es muy razonable. Típicamente le diría 100K, a menos que estén en un lugar muy ruidoso, muy problemático, entonces necesitan bajar esto para resolver problemas de ruido. ¿Sí? Normalmente esos detalles ya son de electrónica, no son de esto. ¿Sí? Pero fíjense un detalle. Cuando la tecla está suelta, ¿qué tengo acá? ¿La resistencia en serio? Tensión. ¿Qué tensión tengo acá? PCC. ¿Qué voy a leer en el bit de entrada? 5. ¿PCC? No, no leo la tensión de entrada porque no entra la lógica. Un 1. ¿Y cuando la aprieto? Ajá, estamos con lógica negada. Claro, entonces, ¿Podría poner una resistencia de pull-up y esto arriba? ¿Le podría poner esto arriba y la resistencia abajo? ¿Y qué leo? Y ahí le mejor el 1 lógico. Bien. Conclusión. Nosotros en el software vamos a tener que saber cómo está conectado. No me hace falta tener el valor de corriente a menos que me toque conectarlo. Pero para escribir el software tengo que saber el detalle básico si está conectado a más o no, si tengo un PNP o no. Porque eso influye en mi lógica al nivel fino de si la tecla apretada es un 1 o es un 0. Pero en definitiva, si lo codifico mal, no. ¿Sí? Bien. Las teclas tienen un segundo problemita. Tienen un resorte. Entonces, cuando yo lo aprieto, hacen esto. Si ustedes ponen un osciloscopio, van a ver esto y van a ver que esto está en el orden de los microsegundos, ¿sí? Y que esto está en el orden de las decenas de milisegundos. Entonces, si ustedes cuentan, o sea, si ustedes hacen un software que dice, estaba en 1 y ahora está en 0, y cuentan, acá van a contar 5 cosas. Porque algo que les falta todavía es la escala de la frecuencia en la que corre el procesador, que nos va a dar otro pequeño problema. En esta agujita, que mide 10 microsegundos, un lazo típico del programa se ejecuta unas 1000 veces. O sea que si se fijan, si está en 0, no van a contar 4. Acá van a contar 1000, acá van a contar otros 1000 y acá van a contar como 60.000. Si solo se fijan si está en 0. Porque los tiempos de ejecución del procesador son millones de veces más rápidos que los tiempos de los humanos y miles de veces más rápidos que los tiempos de la mecánica. ¿Sí? Entonces tenemos un problema de velocidad que también va a afectar a nuestro algoritmo. Nuestros algoritmos de tecla van a tener que trabajar en detección de flancos. Van a tener que decir, es la primera vez que está en 0, o sea, antes estaba en 1 y ahora está en 0. Entonces la apretaron. Y ahora, hasta que no vea que pasó de 1 a 0, vuelvo para atrás. Pero de todas formas, como en rebotes, también tengo más de un flanco. Entonces, adicionalmente voy a tener que decir, es la primera vez, esperemos un cachito que se estabilice y recién sigamos analizando. ¿Sí? Son complejidades que se me agregan en el software que voy a tener que hacer. Esto se puede filtrar también, gastando capacitores, ¿sí? Resistencias, pero entonces esto se me vuelve más curvo y por ahí no me conviene. Poner componentes es más caro que instalarse un poquito de software, una vez que lo aprendí el patrón lo uso y ya está. Y también se puede usar, se puede resolver con integrados específicamente. En la placa que ustedes van a trabajar, tiene, digamos que un integrado entre robots. En realidad tiene otro microprocesador, porque poner un microprocesador para filtrar robots costaba la sexta parte que poner un integrado que filtra robots. ¿Sí? Entonces, después cuando la vean en la placa, van a ver que tiene un integrado chiquitito, la placa que enchufan. Eso es un microcontrolador que cuesta $1. Y un integrado que filtra robots cuesta $6. O sea, era más barato que un micro.
Pero, digamos, ustedes no van a renegar con esta parte. Ya está resuelta en la plana. Profe, con el latch. El latch tiene un tema de clock, o sea, no te va a resolver. Tenés que poner un sistema, una fuente de clock, o sea, es mucho más fácil poner una demora en eso. O sea, es mucho más barato. Que le pongo una variable bandera y si es 1, no. Ahora yo les voy a mostrar una forma de hacerlo. En general hay que esperar que pase tiempo. O sea, tenés que esperar que pasen 10 milisegundos, que es lo que dura todo el proceso de rebote. Vos no podés apretar dos teclas seguidas a menos de 100 milisegundos. O sea, 0,1 segundo es tu tasa de escritura más rápida. ¿Sí? Entonces, si esperas 50, 40 milisegundos, 100 milisegundos, y no haces nada, o sea, apretar una tecla, no haces nada por 100, está perfecto. Entonces tenés que hacer algo para esperar. Hay dos opciones. Un lazo, que más o menos sepas que demora eso, porque conocer la frecuencia del procesador, o un sistema de temporizadores, que es lo último que vamos a ver, que va a ser más preciso en el tiempo. Para esto no necesitas precisión. O sea que un lazo que demore, normalmente hay precisión. O sea, que depende del número de ciclos, que espera en n número de ciclos. Exacto. Si se hace un lazo de demora, lo ajustas un poquito y ya. Esta es la versión fácil. Bien. Nos queda, que no lo tengo en la presentación porque es bastante sencillo, nos queda el parlante. ¿Qué hacemos con el parlante? ¿Cómo hacemos sonar la alarma? Cuando coincide el tiempo se altera. No. ¿Cómo hacemos sonar? O sea, yo en la interfaz de usuario ahí no puse que falta algo que haga pi, 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 porque te despierte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos con la salida? Pero mando una señal cuando sea la hora que le doy. Perfecto. Pero para que haga pi, hace falta algo. O sea, modular la... Si yo conecto 5 parlantes, ¿saben qué hacer? La membrana es decir, se va y se queda grabada adelante. Claro. ¿Sí? Se puede poner una señal alterna y la señal alterna que ponga tiene que ser de una frecuencia que pueda escuchar. Bien, entonces hay dos opciones. Una opción es comprar un dispositivo, es el chiquitito, que de hecho no es lo que tiene, que ya tiene el oscilador adentro, entonces yo le doy tensión y él oscila en un tono fijo. Y ¿sí? Entonces es un parlantito con un oscilador metido adentro y teniendo dos patas. Le doy alimentación y ya está. El problema de eso es que va a sonar siempre en la misma frecuencia. La otra posibilidad es poner un parlante y generar una cuadrada. Para que eso no lo vamos a esperar. Y entonces con esta cuadrada yo voy a poder definir la frecuencia, más o menos, y voy a poder elegir distintos tonos de frecuencia. ¿Sí? Si hago esto, tengo de vuelta un tema de corriente. Esto tiene una impedancia normalmente de 4 u 8 ohms, y si necesito que circule, tiene que circular corriente para que la membrana se mueva, y de nuevo, la patita de salida no me alcanza, entonces probablemente lo que haga sea poner el parlante, puede que una resistencia, un transistor, lo mismo que hice con el dígito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que por acá pueda circular más corriente que la que la dio. ¿Sí? Si pongo un buzzer, normalmente ya como tiene un amplificador adentro, un oscilador y demás, la corriente que consume el buzzer es medio baja y puede que no me haga falta esto y lo puedo conectar directamente, o puedo hacer esto mismo. Lo que voy a cambiar es cómo lo excito el transistor, si con continua o con una pulsante, para estar seguro de que no me pase el corte. ¿Sí? Entonces, las salidas nuestras van a ser o directas, si tenemos suerte, o transistores actuando como ya. Normalmente andamos por ahí. Y las entradas normalmente van a tener una. Si hablamos de entradas digitales, si hablamos de entrada analógica, es otro mundo que no nos vamos a meter.
Bien, ¿se entendió el esquema de hardware? Obviamente ustedes de esto no lo van a poder hacer inmediatamente. Esto es lo que van a poder hacer después de las vacaciones. Por eso está también lo mínimo indispensable como para que entiendan cómo desde el software lo manejo, por qué leo una tecla con un 0 y no con un 1, ¿sí? Y la relación que hay entre el hardware y detalles finos de software, ¿sí? En el software decir que leo una tecla es lo mismo, pero cuando llega el momento de codificarlo hay que buscar un 0 o 1. ¿Sí? Arranquemos entonces. Bueno, esto es el tema del rebote, que ya lo hemos dicho. El diagrama de cómo voy a manejar un rebote, voy a estar viendo un valor nuevo, que es el que leo actualmente de la tecla, y lo voy a comparar con un valor que es el anterior. Tengo dos variables. Esta es la variable con el valor actual, y esta es una variable que antes de empezar es un valor, y cuando la variable actual es distinta del anterior, quiere decir que tengo un flanco, o sea, un cambio, va a ser de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces, voy a esperar y voy a fijar la variable contra la que comparo a nuevo valor, y eso va a hacer que siga acá mientras sea 0 y recién detecte cuando vuelva a 1. Fíjense que esto detecta los dos flancos, el ascendente y el descendente. O sea, cada vez que hay un cambio de 0 a 1 o de 1 a 0. Normalmente nosotros vamos a trabajar cuando apretamos la tecla o cuando la soltamos. Entonces todavía va a faltar acá un... Si el nuevo es 0, o si el viejo es 0, o si el nuevo es 1, y al otro lo voy a ignorar. Pero eso depende ya de lo que quiera hacer. Pero el patrón general para controlar teclas o cosas que son lentas va a ser esto, que es un detector de flanco por software. ¿Sí? Y vamos a agregar el tiempo para resolver el tema de rebote. Sí estaba el parlante, me había adelantado. ¿Sí? Esto es lo mismo que usamos entonces, dijimos en la parte de los dígitos. Es un amplificador o una llave, y normalmente, como decíamos, en lugar de esto vamos a usar un PEC, en el cual podemos ahorrar esta resistencia. Esta resistencia dependerá de las corrientes de este y de las alimentaciones de este, ¿no? Pero si usamos un buzzer de 5 volt, no gastamos resistencia y limitación. Bien. Última diapositiva antes de ver. Vamos a hacer un reloj. Un segundo tiene que durar un segundo, más o menos. Debe ser un nanosegundo, como para que esto se atrase un par de minutos al mes. Porque si todos los días lo van a poner en hora, no funciona. O sea, necesitamos una cierta precisión en nuestra base de tiempo. O sea, lo que vamos a usar para generar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Un lazo, yo les dije recién que hay dos formas de esperar tiempo. Un lazo de software o algo con asistencia electrónica. Un lazo de software no va a ser algo preciso, porque en cuanto tomemos un if ya vimos que los saltos demoran una cosa si se ejecutan y una cosa si no se ejecutan. Entonces, contabilizar la cantidad exacta de ciclos que demoran ejecutar ese programa es una cosa loca, porque además va a ser largo, ¿sí? Entonces, si queremos cierta precisión en el tiempo, no podemos usarlo. Para ver que un LED se prenda más o menos medio segundo, puede andar, pero para algo un poco más preciso, no funciona. Y acá necesitamos cierta precisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, en realidad no vamos a poner, vamos a usar algo que ya está metido dentro del microcontrolador, dentro de esas cosas de entrada y salida que vienen, un oscilador de 1 Hz. En realidad vamos a usar un oscilador de 1 kHz. ¿Sí? Y ese oscilador de 1 kHz me va a producir una interrupción 1000 veces por segundo. O sea, 1000 veces por segundo yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y voy a ir a hacer un programa alternativo. Y cuando termine voy a volver a lo que está. Entonces, ¿qué voy a hacer 1000 veces por segundo?
contar. Es decir, bueno, si llegué a 1000, pasó un segundo. Pasaron 60 segundos, pasó un minuto. O sea, el mantenimiento de la fecha y hora actual debe ser por interrupciones. Desde el punto de vista del programa, yo voy a escribir dos programas. El programa que hago normalmente y el programa que se tiene que ejecutar 1000 veces por segundo. El procesador a nivel control se va a encargar de cuando la señal externa genere el flanco, suspender el programa que estaba haciendo, ejecutar el alternativo y cuando termine, volver al punto en el que estaba como si nada hubiera pasado. ¿Cómo? Después del parcial. ¿Sí? Pero por ahora yo voy a escribir entonces dos programas. Un programa que es lo que hago permanentemente, que va a ser un lazo, porque voy a estar siempre en ese lazo, y un programa que va a arrancar y terminar, que se va a ejecutar 1000 veces por segundo. En ese programa de 1000 veces por segundo voy a hacer todas las cosas que requieran un cierto patrón estricto de tiempo. Por lo pronto, contar cuántos segundos, minutos llevamos, y vamos a descubrir que refrescar la pantalla, o sea, pasar del dígito 1 al 2, del 2 al 3, también. ¿Sí? Y por eso es 1000 y no 1. Profe, por eso, o sea, porque tengo que refrescar la pantalla, lo tengo que interrumpir al micro, porque yo para contar podría poner un contador y divisor de frecuencia. ¿Y cómo lo lees? Por otra parte, lo que yo te estoy diciendo ya vino dentro del micro. No tengo que poner nada. Tengo que aprender a usar el mando. Todo esto ya está gratis. Cuando compré el micro de $1, ya vino todo esto. Y más. O sea, entre las cosas que tengo un contador que es programable, con divisores de frecuencias programables para generar la señal que se me dé la gana. Y decirle si quiero que produzca menos interrupciones. Todo configuración. O sea, el hardware de eso está metido dentro. Claro. O sea, que lo que estoy haciendo es eso. Claro. ¿Se entiende? Él tiene que leer y actualizar la pantalla a su vez. Ahora vamos a ver el detalle. La idea es que esencialmente vamos a hacer dos cosas o dos programas separados. Separados no porque los datos van a ser los mismos. Lo que muestra en pantalla va a ser lo que está contando el otro. ¿Sí? Pero por un lado voy a estar haciendo un lazo que va a ver qué teclas apretás y qué es lo que haces. Y 1000 veces por segundo voy a suspender eso, cuanto menos mejor, y voy a hacer un programa que arranca y termina que hace dos cosas básicamente. O sea, hace todas las cosas que tengan que ver con tiempo duro. Va a refrescar la pantalla para que el tiempo que está prendido cada dígito sea aproximadamente, sea exactamente el mismo. Va a contar segundos, minutos y demás para saber cuántas horas llevamos, cuál es la hora actual. Y va a manejar un par de temoras como los 30 segundos de la tecla apretada o el antirrebote. Ese tipo de cosas las va a manejar la rutina. Esa rutina de interrupción, que es la que se ejecuta 1000 veces por segundo, arranca y termina. La otra es un lazo que se ejecuta permanentemente y el procesador se encarga de suspender el lazo, ir a la otra, cuando termina, volver a la otra. ¿Sí? ¿Se entiende el esquema de trabajo? Entonces ahora vamos a empezar a ver, por el recreo, el detalle que hace cada una y cómo se dividen las responsabilidades. O sea, realmente a nivel fino qué cosas hace cada una. Y cómo se comunican. Listo. ¿Cuándo es el proyecto final? Vamos de nuevo. Que usted dijo en un momento que eso íbamos a tener que pasar las vacaciones. No. Sí, que se puede hablar, no sé lo que Después de las vacaciones tienen que recuperar el laboratorio. Ah, No. pero entonces ¿cuándo es la entrega del 27 de Antes del último día de clase. Ah, Ahora se refiere si queremos construirlo. Ah, sí, si quieren construirlo, después de las vacaciones, no hay ninguna duda. pero no. Es obligatorio. No. Ah, O eso, sea, el eso. proyecto es solo el papel y lápiz, o sea, solo lo que yo estoy haciendo. Se presenta, ya les voy a compartir el cronograma de la asignatura completo. Tengan en cuenta que normalmente fabrican algún feriado y eso se mueve, ¿sí? Y que eventualmente nos atrasamos o hay imprevistos más allá de los feriados. Y se puede correr, pero básicamente ahí están las fechas de presentación, las fechas de parcial, la fecha de cada práctico, la fecha de cada laboratorio, como para que las tengan. ¿Sí? Pero si te fijas en la primera diapositiva de la fecha de segundo parcial, entre que se termina el último tema y el segundo parcial pasa un montón de tiempo. Ahí van los proyectos. Entonces, nosotros terminamos la teoría, quedan un práctico y un laboratorio por hacer que usan esa teoría,
Entonces hay una semana y pico, lo único que hay es un práctico de laboratorio. Y unos días más presentan los proyectos y recién viene el parcial que hacemos la materia. Y queda la materia cerrada. Si no tienen problema con los laboratorios, la materia queda cerrada el 10 de diciembre, 8 de diciembre, no sé cuándo, mi plazamiento por ejemplo, 6 de diciembre. Queda el asunto. Y si tienen problemas, veremos qué hacemos con los laboratorios, cómo los recuperamos, y eso sí, probablemente depende de ustedes, pero cuando quieran hasta el 20 de diciembre van a hacer esta vacación. Pero si va todo bien, de nuestra parte tienen vacaciones. Bien. Yo dije que después del recreo va a ser el sorteo del tema, el sorteo de tutores. En realidad el sorteo de tutores es muy simple. ¿Cuál? El sorteo. Para que se den cuenta que cambiamos el método, usamos una función de hash. ¿Saben qué es la función de hash? Muy bien. La función de hash dice que se utiliza el número de grupo, módulo 4, y se lo mapea a los docentes por edad, ordenados por edad. Entonces, el 1, 5 y 9 me tienen a mí de tutor. O sea, lo que le falta saber es la edad. El más viejo. El más viejo no cabe ninguna duda aquí, ¿no? Lo que no saben son los dos que siguen. Los extremos los tienen claro, el problema es el medio. Sigue así, sigue así, y así. Todos son iguales. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y no sé si llegan hasta el 12, a veces invito al grupo 11. Y si falta alguno por armar y se arma un grupo más de prepo, será 12. ¿Sí? Cada uno a partir de aquí, cada uno de los integrantes de estos son responsables de contactar a sus tutores. Igual nosotros lo vamos a volcar en una planilla y vamos a saber quién es cada uno. Y los docentes vamos a ver después cuál es cada uno de los otros. ¿Sí? Por eso te probable que ya se habían sorteado ustedes solos hace ¿Te tiempo. aguanta Lucas? 2 meses. No, está bien. No sabés si podría ser mejor o peor así. No voy a emitir juicio ahora. Bien. Habíamos dicho que tenemos un sistema de interrupciones que interrumpía mil veces por segundo. Todas las cosas que dependen de tiempo duro se hacen en la interrupción. Todo el resto de cosas se hacen en lo que vamos a llamar programa principal. ¿Sí? Es el lazo que se ejecuta permanentemente, lo que vamos a llamar programa principal, y el otro va a ser la rutina de interrupción. En el programa principal vamos a ver las teclas y en función de lo que vaya haciendo la gente con la tecla, vamos a ir procesando esos eventos. Entonces, si aprieta la tecla de F3 por más de 3 segundos, vamos a entrar en el modo de cambio de hora. Y le vamos a decir al display que tiene que parpadear los dígitos. Y si aprieta el aceptar, vamos a hacer toda la lógica de funcionamiento para estar acá. ¿Sí? Vamos a escanear las teclas permanentemente. Y cuando vemos que hay un cambio en la tecla, determinamos qué tecla es y haremos lo que tenga que hacer. Y en la rutina de interrupción vamos a refrescar, más que actualizar, la pantalla. Es decir, si está prendido el dígito 1, lo vamos a apagar y vamos a pasar al 2. Y si está apagado el 2, vamos a apagar y vamos a pasar al 3, 4 y volvemos a empezar. ¿Sí? Solo me voy a encargar de apagar este y prender el que sigue, a un ritmo constante de tiempo. Voy a llevar una variable para saber cuánto tiempo lleva la tecla pulsada, porque hay teclas que tienen que actuar después de 3 segundos. Entonces, voy a tener una variable que cuando apriete la tecla, toma el valor 0, y le va a ir sumando 1, 2, 3, o algo por el estilo, para saber que la tecla lleva 3 segundos. Entonces, voy a tener una variable temporizador para ver cuánto tiempo lleva una tecla apretada. Pero la que ve si hay tecla apretada es
Entonces, este le dirá que una tecla apretada, este le dirá lleva tanto tiempo, y este actuará cuando el tiempo llegue a lo que corresponde. ¿Sí? Lo que tenemos una variable compartida entre los dos. No es muy complicado. Profe, y la Sí. precisión del contador que tengo para el que espera la tecla y el que cuenta el tiempo. Estamos en segundos, así que con segundos me alcanza. Mi precisión de cuenta, ¿cuánto es? Un milisegundo. Menos de un milisegundo no puedo contar. ¿Sí? Pero para la tecla, con contar segundos, 3, 2, 1, me alcanza solo. ¿Sí? Porque la especificación dice 3 segundos. ¿Podría contar en milisegundos, contar hasta 30.000? ¿Hasta 3.000? Sí, pero es más fácil contar hasta 3. ¿Sí? En realidad depende de cómo lo implemento. Para contar hasta 3.000 necesita 16 bits, para contar hasta 3.000 necesita 8. Eso sí. Voy a actualizar la fecha y hora, fecha no tengo, pero no importa, o sea, horas, minutos, segundos actuales del reloj. ¿Sí? Y claramente voy a tener segundos, aunque no los muestre, porque voy a tener que contar milisegundos. O sea, me tengo que contar segundos, minutos y horas. ¿Sí? Y dar la vuelta cuando se acabe el día. Y como el cambio de hora se hace acá, el lugar para revisar si la hora actual coincide con la alarma, el lugar ideal es acá. Porque si lo hago acá, debo revisar muchas veces a la misma hora. ¿Sí? Porque esto ocurre cada milisegundo. Y esto se ejecuta a 200 MHz. O sea, cada instrucción demora nanosegundos. Y el lazo completo se ejecuta bastante más rápido que un milisegundo. ¿Sí? Bien. ¿El panorama general está claro? Bueno, entonces, veamos qué cosas tengo qué datos necesito. De nuevo, esto lo construimos junto con el programa que viene después. Y cuando empiezo a hacer el programa, me digo, falta esto. Y voy a mi estructura de datos a la variable que tengo que llevar. Acá está fácil, pues yo las presento todas ya hecho. ¿Sí? Cosas que seguro necesito. La hora, los minutos y los segundos. Bien. Detalle significativo. La hora. En binario por decimal. Es decir, la hora 17 va a ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 o 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Claro? Y no sé, depende si el micro no tiene un conversor. Pues, Y luego, el diseño. El micro suma, resta. A veces multiplica y divide. Hace operaciones lógicas AND, OR y XOR. Corre izquierda, corre derecha, se acabó el micro. Esas son las operaciones que hace el AND. Me convendría para BCD para poder pasar al display fácilmente. Me conviene BCD para poder mostrarlo fácil en el display. ¿Por qué no me conviene BCD? Por el tamaño, son 4 bits por. Tiene 512K de RAM. Suma. El micro más chico con el que trabajamos tenía 128 bytes. 128 bytes de RAM. Suma. Sobra. Espacio, por ahora no es un problema. Y vienen contadores, claro, contadores de BCD. Software. ¿Qué contadores? ¿Y cuál es el problema de contar de ser? Que bueno, te pasa cuando de 9%. La suma la tenés que hacer a mano, porque el micro solo suma bien. Entonces, tenés que sumar esto, y darme cuenta y pasarlo para el otro lado. ¿Qué es más difícil? ¿Convertir esto en el 1 y el 7 o arrastrar de acá a acá? Digo, bueno, Martín. Entonces vamos a trabajar en BC. ¿Sí? Y para que sea más fácil incluso, dado que el espacio no era un problema, a esto lo vamos a poner en un byte. Perdón. A esto lo vamos a poner en un byte con 0 adelante y a esto lo vamos a poner en otro byte con 0 adelante. Porque total, 2 bytes, no tengo ningún problema. Y la hora
va a ser un array de 4 bytes, en donde voy a tener unidad de hora, decena de hora, unidad de minuto, decena de minuto. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la alarma es lo mismo, porque va a ser más fácil de comparar. Y porque también la tengo marcada en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Los segundos, bueno, no sé, veamos, lo podrá manejar como los segundos, no tengo que mostrar, lo podrá manejar en binario, lo podrá manejar en BCD. Ya que hice BCD, sigo haciendo BCD. Pero esto es más discutible. Pero yo tengo milisegundos. Para incrementar un segundo tengo que haber contado hasta 1000 antes. Entonces necesito un contador que debe andar por acá, que pueda contar hasta 1000. Cuando este llega a 1000, recién se incrementa unos segundos, cuando este llega a 60, recién se incrementan las unidades de decena y entra a hacer la cadena. ¿Sí? Lo que se muestra en pantalla depende de si el reloj está en hora, si no está en hora, si estoy poniendo los minutos de la hora, si estoy poniendo los minutos de la alarma. Y eso lo sabe el programa principal, pero lo necesita, está pintando los dígitos, porque para que los dígitos parpadeen, esta rutina que refresca va a tener que hacer algo distinto para que los vean todos quietos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a necesitar saber en qué modo estoy. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy mostrando la hora, estoy mostrando la alarma. ¿Sí? Como la alarma se pospone, para que vuelva a sonar, yo le tengo que sumar 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la cancele, tengo que volver a la hora original. Si sumé los 5 minutos en la hora de la alarma, mañana va a sonar con 5 minutos más tarde. Entonces tengo que tener 2 alarmas. La programada y la próxima que va a sonar, para que cuando la canceles, vuelva a la programada. ¿Sí? Entonces, esta es la que programaste y esta es la que uso para comparar. Normalmente son iguales y cuando la pospongo voy incrementando esto. Cuando la cancelo, vuelvo a copiar. ¿Sí? Si está activo o no, un bit booleano para saber si cuando son iguales sueno o no hago nada. Y después necesito mostrar por pantalla la hora, la alarma, los dígitos parpadeando. ¿Sí? La pantalla no va a mostrar siempre la hora. Va a cambiar. Cuando yo estoy subiendo y bajando cosas, necesito mostrar algo en la pantalla que es temporal, porque si cancelo, se pierde. Entonces necesito 2 variables. Necesito una variable que le diga, vos tenés que mostrar el 1, el 5, el 7 y el 3. Que decide el programa principal qué es lo que va a mostrar. De esa variable, toma la rutina de interrupción para mostrarlo en la pantalla. O sea, saca el primer dígito y lo pone en la pantalla. Saca el segundo y lo pone en la pantalla. La rutina solo lee de aquí y lo escribe en el dígito que corresponde. Y cuál dígito es el que está prendido y cuál es el que sigue, lo sabe por esto. Este es un contador que le dice, está prendido el 1. Entonces, apaga, busca el segundo dígito, lo pone en la pantalla y deja el 2. Cuando vuelve a empezar, ¿sí? Dice, está prendido el 2, entonces voy y busco el 3. Y el programa principal pone en esta variable lo que la rutina de interrupción tiene que mostrar en la pantalla. ¿Se entiende? Esto es lo que sería una memoria de video. Donde yo pongo lo que quiero que se muestre y alguien se encarga de mostrar. ¿Sí? Además de eso, dijimos que cuando yo quiera cambiar la hora, supongamos que el reloj está en hora, y yo lo empiezo a poner en hora, y empiezo a subir la hora, y le doy a aceptar, y empiezo a subir los minutos, y cancelo, tengo que volver a la hora actual, a la que siguió corriendo, y con la alarma pasa lo mismo. Entonces necesito una variable auxiliar donde prepare lo que estás metiendo dedo, y si lo aceptás, recién lo pongo o en la hora o en la alarma, que es esta. ¿Sí? Y además voy a necesitar saber qué tecla apretaste, porque lo voy a leer en un lugar y lo voy a borrar en otro. Entonces, tengo esta. Y dijimos que iba a necesitar una variable para saber cuánto tiempo llevaba una tecla apretada. Es esta. Y dijimos que como había que hacer un detector de flanco, tengo que comparar lo que estoy viendo ahora de las teclas con lo que vi la vez anterior para ver si hay un cambio. Que son estas dos.
y necesito saber que hace 30 segundos que no apretas ninguna tecla, que no es lo mismo que llevas 3 segundos una tecla apretada. Parecido, pero no es lo mismo. Ese. ¿Sí? De nuevo, cuando ves el algoritmo es más fácil decir, necesito una variable que haga tal cosa y las voy agregando. Yo les cuento el final de la historia. ¿Qué hace el programa principal? Todos los programas de los sistemas embebidos tienen exactamente esta forma. Rutina de configuración, lazo infinito. ¿Sí? En la configuración, bueno, ¿qué hacemos? Inicializamos la variable. ¿A qué hora arranca el reloj? No sé. Para 0,0. Ahí debe haber una bandera que dice si la hora es correcta o no. En realidad no hace falta porque está con el modo, pero le digo, mira, arrancaste con la hora incorrecta hasta que te configure. Le doy un valor definido a la alarma, un valor que, si después quiero hacer un seteo, no me traiga errores. ¿Sí? Entonces, preparo los valores iniciales de la variable y preparo los valores de hardware. Si se acuerdan, yo les dije que los GPIO pueden ser entradas o salidas. Entonces, le tengo que decir cuáles van a ser entradas, cuáles van a ser salidas. ¿Sí? Y hecho eso, entro en un lazo infinito que en realidad son dos lazos. Si no hay una tecla pendiente, o sea, si no queda gestionar un evento generado por una tecla, hago un lazo corto. Y si apretamos una tecla y todavía no hicimos nada con esa tecla apretada, entro a un switch para ver qué tecla apretaste y qué es lo que hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago siempre? Actualizo la pantalla, por eso les dije recién que en la otra diapositiva tenés que decir refrescar. Actualizar la pantalla es decidir qué se tiene que mostrar en la pantalla. Tenés que mostrar la hora, tenés que poner los minutos parpadeando, o tenés que mostrar la alarma, ¿sí? Y la de interrupción va a ir copiando. O sea, acá cargo los 4 de la memoria de video. Y en la de interrupción saco de la memoria de video y pongo en la pantalla. Nada más. La rutina de interrupción no tiene inteligencia. Solo espeja el contenido de la variable en el display físico. ¿Se entiende? Entonces, acá decido qué es lo que se va a ver. ¿Por qué? Porque acá es donde vi que apretaste la tecla y que hay que configurar la alarma. Entonces, te copio la hora de la alarma en la pantalla o te copio la variable de entrada temporal en la pantalla. ¿Sí? Eso es lo que hace esta. Me fijo si no pasaron 30 segundos de que no hagas nada, porque es equivalente a apretar la tecla cancelar. El tiempo lo lleva el otro. La acción lo pongo yo. Y leo el teclado. Y cuando leo el teclado, me fijo si hay un cambio. Si hay un cambio, sigo por acá. Y si no hay un cambio, vuelvo por acá. Si hay un cambio, ese cambio puede ser que yo lo procese inmediatamente o que lo procese diferido, porque hay cosas que tengo que tener la tecla 3 segundos apretada. Entonces, cada una de estas va a decir si hay una tecla pendiente o no. Las teclas que actúan inmediatamente se apretan, entran, se borra el pendiente y listo. Las teclas que hay que tener apretadas por cierto tiempo, entran, se fijan si lleva el tiempo suficiente, y si no llevan el tiempo suficiente, no borran el pendiente. Entonces, vuelve a hacer este lazo, vuelve a ver si la tecla sigue apretada, y vuelve a entrar por la misma. Hasta que se cumple el tiempo. Cuando se cumple el tiempo, borra el pendiente y empieza a hacer por acá hasta que la sueltes. Y encuentres una nueva. ¿Se entiende el esquema de cómo se va a manejar el tema tiempo? Entonces, yo voy a ir por acá solamente cuando no hay ninguna tecla apretada o cuando hay una tecla apretada y ya hice lo que tenía que hacer. Y si hay una tecla apretada pero todavía no llegó a hacer, voy a seguir viniendo por este lado. O sea, no voy a esquivar este, voy a seguir viendo y cada una de estas va a ser la que sepa. Bueno, yo actúo a los 2 segundos, a los 5 segundos o a los 3 segundos. ¿Sí? Bien. Las cosas están, o sea, si ustedes se van dando cuenta, yo voy presentando las cosas de general a detalle. Porque si yo empiezo a mostrarles el último diagrama de entrada, se pierde. Bien. Ustedes tienen que hacer lo mismo cuando lo piensen y cuando lo presenten. Sobre todo cuando piensen en los laboratorios. Piensen primero a grandes rasgos
y después vayan diciendo, bueno, esto como lo ataco, esto como lo ataco, esto como. ¿Sí? Y si no van a usar un diagrama porque les lleva mucho tiempo, porque no quieren dibujar, por lo menos formalícenselo como un pseudocódigo. Hago esto, después hago esto, si pasa esto, y si no. ¿Sí? Porque escribirlo ayuda a que ustedes mismos lo entiendan y a que lo procesen. Entonces, la idea es que apliquen esta forma de trabajar, porque, vuelvo a repetir, si no, se van a perder cuando llegue el momento de hacer. ¿Sí? Bien. La rutina de interrupción hace tres cosas, ya lo habíamos dicho. Refresca la pantalla, es decir, toma de la memoria y pone en el dígito que corresponde y mueve la variable de cuál es el dígito. Actualiza la hora, o sea, incrementa los milisegundos, si corresponde incrementa el segundo, si corresponde incrementa el minuto, Y hay una serie de cosas que va a hacer cuando cambia el segundo, como revisar si tiene que sonar la alarma, y cómo decrementar estas variables de 3 segundos y 30 segundos de velocidad. Porque esto se ejecuta 1000 veces por segundo y esto solo una vez por segundo. ¿Sí? Entonces acá va a haber un... Si el contador de milisegundos no es 0, ¡pum!, lo escribo. Ahí. ¿Sí? La rutina de interrupción empieza y termina. No puede tener lazos más allá que para sumar dos cosas o una cosa así. No puede tener lazos infinitos. Habíamos definido una variable de modo, que es la que sirve para que el programa principal sepa qué está haciendo, y en parte va a influir en la pantalla, en la rutina de refresco, cómo tiene que mostrar los datos, porque ¿cómo funciona la rutina de refresco? Toma el dígito 1, lo pinta. Pasa un tiempo, apaga y pone que sí. Y eso se hace suficientemente rápido para que yo vea todos los dígitos prendidos. Bien. ¿Y ahora cómo hago para que el dígito parpadee? Y tengo que esperar un poco más que lo pinta todo. O sea, no. Correcto, yo podría hacer, pero fíjense, esto se hace 1000 veces por segundo. Si yo hago una pasada y pongo los 4 dígitos, y en la próxima no hago nada, y en la próxima hago una pasada y pongo los 4 dígitos, ¿el resultado cuál es? Bueno, es más tema, pensé. Sigo viendo todos los 4 dígitos prendidos. Para que yo note el parpadeo, necesito varias pasadas prendidas y varias pasadas apagadas. En el orden de 500 pasadas prendidas y 500 pasadas apagadas, o sea, medio segundo prendido y medio segundo apagado. Y si ahora quiero que los minutos estén quietos, pero los segundos parpadeen, este sí, este sí, este sí, este sí, 500 veces. Este sí, este no, 500 veces. ¿Sí? Bueno, para saber cuáles sí y cuáles no, la rutina de refresco va a usar esto. Entonces, si la hora está sin apuntar, todos, 500 veces sí, 500 veces no. Y parpadean toda la hora y minuto. Si estoy en la hora normal y demás, todos siempre. Si estoy ajustando los minutos de la hora o los minutos de la alarma, estos dos sí y estos dos, 500 sí, 500 no. Y si estoy en la otra, al revés. ¿Sí? Entonces, esta variable sirve primero para que el programa, cuando hago más o hago menos, sepa qué es lo que tengo que sumar. Pero además para que la rutina de refresco sepa qué cosas pinta y qué cosas no pinta en cada pasado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Es un enumerado al que le di valores y nombres para que sean un poco más claros. ¿Sí? Bien, con eso definido, podemos entrar en un poco más de detalle en los algoritmos de Webber. Esos valores llegué puede ir escribiendo cosas y cómo resuelvo el problema, ¿no? Hay idas y vueltas. La rutina de inicialización le da valores conocidos a las variables que son importantes, entonces define modo 0 y esto hace que el reloj esté configurado y parpadeando. Pone la hora actual en 0, la hora de la alarma en 0, pone la alarma como no activa, porque si no va a empezar a sonar, y va a sonar a las 12 de la noche encima, ¿sí?
Bueno, dice que no había ninguna tecla apretada, que no hay ninguna tecla apretada. Esto es el patrón de lectura de teclas, con el que voy a detectar los flancos, y esto es cuál es la tecla efectivamente que está procesando. Inactividad es el que se fija si llevamos 30 segundos. Muchas veces nos conviene, en lugar de contar hasta 30, darle el valor 30, que descuente, y si llegó a 0, quiere decir que expiró el temporizador. Entonces las cuentas muchas veces son regresivas. Entonces, 0 quiere decir que o no hay ninguna tecla apretada, o ya pasaron los 30 segundos y ya está, digamos, ¿sí? Y cuando yo aprieto una tecla le voy a poner 30 y la otra lo que voy a hacer es ir restándole 1. Entonces 0 es el valor inicial. Configurar los puertos, los que corresponden como entrada y los que corresponden como salida, y configurar la interrupción una vez cada unidad. Porque dijimos que esto también es un dispositivo, o sea, ese oscilador que me va a producir una interrupción cada milisegundo es algo interno del microcontrolador que yo tengo que configurar para que funcione. ¿Sí? Igual que los puertos de entrada y salida. Estas dos cosas son dispositivos de entrada y salida. A partir de ese momento, a partir de este momento, empieza a correr la rutina de interrupción en paralelo con lo que esté haciendo. ¿Sí? Pero como las variables ya tienen valores razonables, no debería de pasar. Bien. Esto es un poco más de detalle del programa principal. En realidad no es del programa principal, es del primer bloquecito, del primer lazo. ¿Se acuerdan que eran dos lazos del programa principal? Pero entonces estoy dando un poco más de detalle del primer lazo. Que como verán, no entra en la pantalla. Bien. Lo primero que vamos a hacer, si se acuerdan, acá estaba refrescar pantalla. Y decidíamos qué era lo que iba a ver el usuario. Entonces, si estoy por debajo del modo normal, es decir, estoy en modo menor o igual, estoy en modo normal o con la hora sin ajustar, tengo que ver lo que está en la variable de. Si no estoy en esto, estoy o ajustando la hora o los minutos del reloj o de la alarma. Lo que tengo que ver es lo que está en la variable de ingreso, que es donde yo voy armando lo que después voy a poner en la alarma o en la hora. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y termino. O sea, ese refrescar pantalla es nada más. Lo que sigue, bueno, refrescar pantalla incluye algo un poco raro. ¿Quién decidía si sonaba la alarma o no? ¿Dónde comparábamos la alarma con la hora para decir tiene que sonar la alarma? En la rutina de temporización, porque dijimos, como acabamos de cambiar el segundo, en ese momento lo vamos a comparar una sola vez, si lo comparo acá lo voy a comparar muchas veces. Pero eso va con una bandera. Y quien va a decir, si la bandera está en 1, tiene que sonar parlante. Si la bandera está en 1 y apretás aceptar, tiene que hacer esto. Y si la bandera está en 1 y apretás cancelar, la bandera se tiene que hacer y no tiene que sonar más, va a ser toda la rutina principal. Entonces, lo primero que hace es copiar la bandera en el parlante. Entonces, si la bandera está en 1, el parlante suena. Si la bandera no está en 1, el parlante no suena. Y después, por acá, cuando apriete las teclas, sacaré la bandera. Y la rutina de interrupción me va a poner la bandera. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que esto es parte del refresco de la pantalla. ¿Sí? O del refresco de entradas-salidas. Después me fijo, si el contador de inactividad llegó a 0 y no estoy en el modo normal, en realidad, si estoy por encima del modo normal, porque si no se va a poner la razón, me voy al modo normal. Entonces, si empecé a configurar, llevo este valor a 30 en esta rutina. Si no hice más nada, la rutina de interrupción empieza a decrementar. 29, 28, 27. Cuando llegue a 0, esto va a ser lo mismo que apretar la tecla de café. ¿Sí? Y entonces, leo las entradas, y cuando leo las entradas, ¿qué voy a leer? El valor de la variable, ¿sí? 6 bytes que me dicen
si cada una de las teclas está apretada o no, si está en 0 o en 6 bits, no 6 bytes, ¿sí? Donde cada uno de los bits tiene relación directa con cada una de las teclas, ¿sí? Entonces, esta variable me va a decir en 6 de los bits cómo están las teclas en este momento. Yo tengo que ver si el bit de ahora y el bit de antes son iguales o no, para ver si hubo un cambio. Y además tengo que fijarme en solo un bit para saber si esa tecla está apretada o no. Entonces, si la variable actual le hago un AND con el bit que corresponde al aceptar, esto va a dar 0 si la tecla está apretada y 1 si esa tecla no está apretada, porque esto tiene todos ceros y un 1 en el bit que me interesa. Entonces, si acá este bit está en 1, esto está en 1, si acá este bit está en 0, eso va a ser. ¿Sí? Como esto es constante y tiene el bit que me interesa, todos los otros se anulan, por eso esto se llama máscaras o filtro. ¿Sí? Y el bit que está en 1 de esto es lo que veo de este, y los bits que están en 0 de esto los ignoro. Pero como un AND con 0, no pasa. ¿Sí? Eso es un AND bit a bit, que está en práctico, que vieron la semana pasada. ¿Sí? De esa forma saco del byte el bit que me interesa para ver la tecla que me interesa. Entonces, si la tecla aceptar está apretada, en la variable tecla pongo el código que le corresponde a aceptar, si no el cancelar, si no el F1, si no el F2, si no el F3. ¿Qué pasa si aprieto dos teclas juntas? Se activarían dos órdenes al mismo tiempo. ¿Y cómo Se activarían dos bits al mismo tiempo. Y va a tener tecla igual, o sea, va a asignar esa variable a dos cosas distintas. No, Podría tener una restricción. mirá bien el diagrama. Pero como leo unas cosas primero antes que otras, pero se va por ese camino. Tengo un orden de prioridad. Voy a encontrar la aceptar antes que la cancelar. Y si encuentro la aceptar, no sigo buscando. ¿Sí? Porque no le puedo asignar dos valores a la misma tecla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo resuelvo el hecho de que apriete más de una tecla al mismo tiempo? Tengo una prioridad que está dada por el orden en el que las analizo. Entonces, si vos tenías apretado F3 y apretás cancelar, es como si hubieras soltado F3 y apretado cancelar. A nivel comportamiento. Y cuando tienen teclados es una de las cosas que tienen que analizar. ¿Qué pasa cuando apretan más de una tecla? ¿Sí? Y garantizar que por lo menos no rompen nada. Bien. Hasta aquí descubrí cuál es la tecla que está apretada y si hay más de una, cuál es la más importante. Entonces ahora comparo a esa tecla apretada con la última tecla que yo vi apretada cuando pasé por este lazo para ver si cambió. Y si cambió, me voy a fijar si es que en realidad no solté todas las teclas y lo que tengo es ninguna, que es cuando no encuentro ningún bit. ¿Sí? Si yo aprieto una tecla, me voy por alguna de estas. Si la suelto, tengo un cambio porque son distintos, pero cuando analizo los bits no encuentro ninguno y me borro. ¿Sí? Si solté la tecla, la duración es 0 y la inactividad es 30, no 10, no sé por qué. ¿Sí? O, sí, es 30. Y el contador empieza a decrementar y si llega a 0, arriba se va después al modo normal. Y si no es ninguna, la duración es FF para decirle no te gastes en contar y la duración la dejo en 0 o también la pongo en FF y la duración es FF para decirle no cuentes. ¿Sí? Y la inactividad no me importa, la puedo llevar a 0 o la puedo dejar y siga decrementando, total, no pasa nada. ¿Sí? No, miento. Si la tecla está soltada, la inactividad no la tengo que tocar porque tiene que seguir decrementándose. El otro tiene que seguir bajando. Porque justamente tiene que funcionar como no tengo teclado. ¿Sí? Pero sí necesito llevar la duración a un valor que no se puede.
Y a partir de ahora, mi última tecla es la que acabo de detectar. ¿Sí? Para esquivar esta parte, sí, vuelvo a ver dos veces la misma tecla porque voy muy rápido o porque estás dentro de los 3 segundos. Y esto estoy casi seguro que va acá arriba. Si la tecla es distinta de anterior, no miento. Me fijo si la duración llegó a FF. Si la duración llegó a FF, quiere decir que no tengo ninguna tecla apretada, me voy por arriba. Acá puedo decir si tecla es ninguna. ¿Sí? Quiere decir que no me queda nada por hacer. ¿Se acuerdan del pendiente? Bueno, es que duración valga F. ¿Por qué? Duración se pone en 0 cuando la aprieto. Se empieza a incrementar hasta que alguna rutina diga ya está con FF. Entonces ya está, quiere decir ya está. ¿Sí? Si la tecla sigue apretada, este ya lo puso en FF y solo se pone en 0 cuando detecta una tecla nueva. ¿Se entiende? Entonces, es dos cosas: cuánto tiempo y si ya está terminado. Si se acuerdan el diagrama, teníamos este pedazo y después el switch, que es justamente, bueno, si todavía no procesé el evento de tecla, empiezo a 6 rutinas, una para cada tecla. Bueno, esta es la rutina de aceptar. O sea, esto es si apretás la tecla aceptar, básicamente. Si no apretás la tecla aceptar, cerraste el lazo antes, por aquí. Y si la apretaste y ya corriste esto, como lo primero que hago es poner duración en FF, o sea, está procesado el evento, también entro la primera vez y todo el resto me voy con el FF. ¿Sí? O sea, esto se ejecuta solo la primera vez que apretás aceptar. Y entonces, con esto le digo, ya está, no necesito esperar tiempo, una vez me alcanza, y empiezo a preguntar, ¿está sonando la alarma? Porque si está sonando la alarma, la tecla aceptar tenía que posponer 5 minutos. Si no está sonando, estoy en modo normal, porque si estoy en modo normal, estoy viendo la hora, tengo que activar la alarma. Si no estoy en modo normal, estoy configurando la hora del reloj, porque entonces tengo que pasar a los minutos. ¿Sí? Yo terminé de configurar ahora. Y si no estoy configurando la hora de los... O sea, si no estoy configurando la hora, en realidad se configuran minutos y horas, no hora y minutos. Entonces, estoy configurando la hora, terminé y tengo que poner lo que veo en pantalla como la hora. Si estoy configurando la hora de la alarma, terminé y tengo que poner eso como alarma. Y si no estoy en eso o estoy configurando los minutos de la alarma, estoy configurando los minutos del reloj. Si le sumo uno al modo, paso de configurar los minutos a configurar la hora de ese mismo esquema. ¿Se entiende? Por los números que le di al modo. ¿Sí? Entonces, si está sonando, la callo, o sea, pongo la bandera en 0, y cuando pegue la vuelta por el lazo se va a callar el parlante. Y le sumo 5 minutos a la hora que uso para comparar cuándo se va a volver a poner esta bandera en la rutina de interrupción. Si no está sonando, pongo la bandera de activo en 1, que es prender la alarma. Si estoy poniendo la hora, estoy terminando de poner la hora, copio la variable de ingreso, que es la que estoy viendo en pantalla mientras manipulo, en la hora. Y lo llevo en modo normal. Si lo que estoy terminando es poner la alarma, copio la variable en la de alarma. Pongo ese mismo valor en cuándo es la próxima vez que va a sonar la alarma. Dijimos que estas dos normalmente estaban iguales. Y la activo y voy al modo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, y si cambio la hora, mientras está en el periodo ese
Cuando yo la asigno sonar unos 5 minutos, no hay problema. Si mientras está pospuesta cambias la hora, tenés un problema. O sea, acá probablemente tendrías que hacer sonar igual a alarma. También. Para evitar que quede una cosa rara, porque el sonar no va a coincidir con la hora porque la cambiaste. Claro. ¿Sí? Pues tengo que guardar la hora vieja No. mientras estoy cambiando la hora. No. A ver, podés hacer muchas cosas, pero yo te diría que no haga estupideces es suficiente. Entonces, con que no quede sonando en una hora que no corresponde, o sea, si vos ponés en hora el reloj, es bastante razonable decir, se acabó la pospuesta, o sea, va a sonar a la hora que programaste la alarma. Entonces, con hacer alarma igual a sonar, o sea, sonar igual a alarma, o sea, cuando vos dejás de posponer, ¿qué haces? Volvés la sonar, que le fuiste sumando 5, 5, 5, la volvés a la hora de la alarma. Listo. Con hacer esa operación acá, tenés un comportamiento bastante coherente. ¿Sí? Bien. Y cortemos porque viene a ser cuestión de correrlo en cualquier momento. Wow. De hecho, ya debería de estar acá. Que no haya práctica. Ah, bien. Cortemos igual.